Estaré apoyando a mi compañero Henry Rena, que es el coordinador del clúster de educación. En este momento se encuentra disfrutando de unas súper merecidas vacaciones. Así que el equipo que lidera el grupo de género, pues estaremos llevando la sesión de hoy. Mi compañera Analicia Montes de Oca de UNICEF y Nauri Escalona, quien les habla, de Save the Children. El día de hoy nos acompaña una ponente muy especial para nosotros, que es nuestra compañera Elizabeth González. Elizabeth nos va a hablar el día de hoy sobre salvaguarda y programación segura. Estamos en la tercera sesión de este plan formativo Transformación Educativa desde el enfoque de género. Tuvimos una primera sesión el día 29 sobre el Plan Nacional, Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, y la educación integral en sexualidad, que fue, bueno, muy exitoso y esperamos que haya sido de gran utilidad para dar inicio a todas estas 6 semanas de capacitaciones en las que hemos estado trabajando en conjunto. La segunda sesión se dedicó al enfoque de género inclusivo y diverso, que también fue de gran utilidad, y hoy vamos a hablar entonces de salvaguarda. Nos quedan 3 sesiones para cerrar este bloque. La de la semana que viene va a ser la de violencia basada en género y remisiones seguras. Estamos convencidas que va a ser de utilidad para ustedes. Después vamos a trabajar con la prevención, explotación y abuso sexual. Y vamos a cerrar el bloque formativo con higiene menstrual e integración de género en ASH, los riesgos de bebés y protección asociados a la seguridad alimentaria y las medidas de mitigación asociadas a ello. Estamos convencidos que esto les va a ser de gran utilidad para cada uno de esos espacios, y para nosotras, pues por supuesto, es un gran honor compartir estos espacios formativos con ustedes, esperando que sean, como siempre, enriquecedores para sus prácticas, que puedan también compartir nuevas experiencias. Para ello, no solo estamos transmitiendo estas jornadas a través de Zoom, sino que también hemos preparado una plataforma a través de la cual colgamos toda la información vinculada a el plan formativo. Del chat, el enlace de la asistencia a la sesión del día de hoy. Vamos a estar compartiéndoles también el enlace correspondiente a al Padlet, que es nuestra comunidad de aprendizaje, donde toda la información enseguida se los muestro para que lo recordemos, ¿ok? En este enlace ustedes van a ver por columnas cada uno de los contenidos que hemos ido hablando. En la primera columna hablamos del PRETA y el ACE, y en esta columna van a poder ver el video de la sesión completa, van a poder ver la pregunta de la semana, que es el espacio de aprendizaje colaborativo, y van a poder ver la solución, materiales de apoyo, insumos que cada uno de los especialistas que han acompañado estas sesiones formativas pues han brindado para que ustedes puedan descargar libremente, compartir y utilizar en sus prácticas, vinculadas a cada uno de los temas que hemos trabajado en cada una de las semanas. También en cada una de las sesiones está la lista de asistencia. La lista de asistencia la pueden llenar junto con la lista de asistencia, pues en ese mismo enlace están unas preguntas de aprendizaje, ¿ok? Y la idea es que todas tienen este mismo nombrecito que vemos aquí, que se llama asistencia y validación de contenido. Ahí hacen clic en el enlace que les aparece y pueden llenar sus formularios, ¿ok? Lo pueden hacer, van a estar abiertos a lo largo de las 6 semanas, y lo mismo para cada una de las columnas. Al principio de cada columna, de cada tema, van a poder ver el video de la sesión, van a ver la pregunta de la semana. La invitación es a que puedan ingresar a las preguntas y dejar sus aportes, ¿ok?
y van a ver las listas de asistencia que van a poder llenar junto con todos los insumos que van a poder descargar, ¿ok? Estamos en la tercera semana, que es esta que vemos acá del 13/7, y ahí vamos a colgar, al terminar la sesión, vamos a colgar el video, ya tiene una información que pueden ir consultando, ya tienen la pregunta de la semana, que la podemos abrir para que ustedes también la puedan ver. Y dentro de esa pregunta de la semana, pues la invitación es a que puedan llenar la información. Ahí es bastante sencillo de llenar. Solo hay una preguntita donde pueden cargar y enseguida se compartiendo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de salvaguarda. Les vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Elizabeth González, psicóloga, coordinadora de salvaguarda de Save the Children, quien nos va a comentar un poquito sobre el tema. Vamos a cargar las preguntas que tener en el cuadrito que dice preguntas y respuestas. De esa manera, pues las preguntas nos llegarán directamente a las panelistas y podemos dar respuesta. Algunas de ellas pues las responderemos en ese chat y otras las responderemos en línea al finalizar la sesión. ¿De acuerdo? Así que bueno, sean todas y todos bienvenidos. Bienvenida Elizabeth, espero que disfrutes esta sesión tanto como nosotros hemos disfrutado el desarrollo de todo este programa y el equipo es todo tuyo. Muchas gracias, Nauri. Me dice Zoom que tienes que dejar de compartir pantalla para yo poder compartir la mía. Listo. Me avisan, por favor, cuando se esté viendo la ventana. Ya se ve. ¿Se sigue viendo la ventana? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ante todo, bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la actividad que está planificada para el día de hoy como esa tercera presentación para las jornadas de transformación educativa desde el enfoque de género. Gracias no solamente a Nauri por su cálida presentación y cálida bienvenida, sino además al equipo del clúster de educación por, bueno, ceder este espacio para poder compartir aquí con ustedes algunas de lo que son las bases de este tema de salvaguarda, programación segura, del que quizá ya algunas organizaciones han escuchado, quizás otras no. Y bueno, se trata un poco de entrar allí en materia. Acá, bueno, salvaguarda y programación segura, partimos de la pregunta de qué significa este término, qué implicaciones trae además para el contexto educativo, especialmente aquí desde el enfoque de género. Y bueno, a veces cuando uno escucha la palabra salvaguarda, viene a la mente quizá algunos sinónimos como pudiese ser seguridad, resguardo, protección, me han dicho como escudo, piensan en palabras de repente como estas. Y ciertamente la palabra se parece a muchas de estas cosas, pero en la siguiente lámina vamos a entender un poco de qué va la diferencia. La salvaguarda la podemos definir como esa responsabilidad que es individual y es colectiva. Es decir, es una responsabilidad que tenemos como individuos, como seres humanos que somos, pero también como organización. Y en este caso se trata de garantizar que niños, niñas, adolescentes y adultos realmente van a estar resguardados de cualquier tipo de daño que pudiese generarse, y aquí está la idea esencial, que pudiese generarse producto de nuestras propias acciones. Esto aquí puede hacer un poco de ruido para algunos porque uno puede pensar, bueno, ¿y cómo es que si yo formo parte de una organización que se supone que brinda beneficios, cómo se supone que voy a generar daño? Eso es imposible. Y uno lo puede pensar, pero resulta que sí es posible, es lo que llamamos el contexto humanitario, la generación de acción con daño. Y pasa
Ustedes habrán escuchado el lema de que errar es humano. Y precisamente en este contexto da la casualidad de que nuestras organizaciones están formadas precisamente por seres humanos. Los riesgos siempre van a estar allí presentes. Entonces, bueno, aquí hablamos como tal de ese conjunto de políticas, procesos, prácticas, todo esto que está vinculado a salvaguarda es lo que nos va a permitir mitigar esos riesgos que están allí presentes, prevenirlos, minimizarlos, pero en caso de que estos riesgos se llegasen a consolidar en un incidente, porque como lo dije inicialmente, no somos perfectos, nuestros sistemas de salvaguarda en este caso, eh, podemos decir que también nos brindan esa alternativa de cómo responder. No somos perfectos, pueden suceder incidentes, pero la salvaguarda nos brinda de esa, digamos, coraza o de esas herramientas para poder reconocer cuándo un incidente se da y además ser capaces de brindar una respuesta que sea eficiente y sea responsable. La idea es que a partir de esto logremos crear espacios más seguros posibles. Aquí quiero, bueno, resaltar que algunos autores utilizan el sinónimo de protección organizacional o protección institucional para hablar de salvaguarda. Entonces yo creo súper importante acá diferenciar este término de lo que es la protección como sector de intervención humanitaria, como ustedes, muchos de ustedes seguro lo podrán entender. Entonces, bueno, acá en la siguiente lámina podemos ver cómo los sistemas de salvaguarda o en el caso, bueno, de protección institucional, llamándolo con ese otro término, por un lado, van a permitir regular ese comportamiento del personal de la institución, de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, eso por el lado de salvaguarda, mientras que cuando hablamos de protección, protección sola, nos vamos a referir a ese conjunto de sistemas, de procesos, de elementos que permiten intervenir y generar cambios en los comportamientos de las personas de la comunidad. Allí esa primera diferencia macro, dónde aborda o dónde interviene la salvaguarda y dónde interviene la protección. Por otra parte, la salvaguarda va a apuntar, lo habíamos mencionado en el concepto anterior, a resguardar a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas de daños o abusos que sean causados por nosotros mismos, nuestros trabajadores, personal de la organización, nuestras propias actividades. Es que cuando hablamos de protección, nos referimos a esa práctica que resguarda a niños, niñas y adolescentes, adultos, de daños causados por su entorno inmediato. La fuente del daño se encuentra en lo que es su familia, su comunidad, desastres naturales, ejército, grupos armados, cualquier tipo de elemento que forme parte del entorno directo de esas personas. Entonces, bueno, en síntesis, la salvaguarda se va a enfocar en prevenir daños que se encuentran dentro de nuestra esfera de control. Vamos a poner el ejemplo de que todos nosotros podemos decir o controlar, entre comillas, lo que sucede en nuestra casa, nuestras normas, nuestro funcionamiento, pero no podemos controlar cómo funciona la casa del vecino, qué hace el vecino, cómo funcionan las normas del vecino. En este caso, la protección como sector de intervención humanitaria, y usando este mismo símil, va a proteger de eso malo que sucede en esta casa del vecino. Es decir, que aquello que se encuentra fuera de nuestra esfera de control, aquellos daños que no van a ser ocasionados por nosotros. Entonces, bueno, continuando, bueno, aquí con esta lámina, voy a colocar un ejemplo como un poco para analizar y consolidar un poco lo que acabo de explicar. En el ejemplo pueden ver una imagen donde aparece reflejado todo un poco de pupitres, de objetos apilados. Y el ejemplo dice así: su organización planifica una actividad educativa con un grupo grande de niños y niñas. Un pequeño grupo se escapa a jugar en un salón de depósito, que es el que ven en pantalla. Algunos materiales caen y 4 niños se lastiman. Se interviene acá o se puede interpretar esto como una práctica que fue de eficiencia y debe intervenirse, por tanto, desde el Departamento de Protección o de Salvaguarda. Esto lo coloco acá como para analizar y en este sentido nos damos la respuesta de que efectivamente se aborda desde salvaguarda. ¿Por qué? No fuimos nosotros como trabajadores quienes empujamos a los niños a lesionarse allí,
pero la planificación y la gestión de riesgos en nuestras actividades es nuestra responsabilidad. Esto que nos permita garantizar espacios seguros, que nos permita desarrollar esas estrategias, es totalmente nuestra responsabilidad. Cualquier incidente que ocurra dentro de nuestra esfera de control acá es responsabilidad de la organización y por ende nosotros tenemos la obligación acá de responder. Continuando entonces, bueno, ahora como ya consolidando este proceso, avanzando hacia el siguiente punto, las organizaciones, casi todas en su mayoría, seguro cuentan con un código de conducta que va a resumir como esos comportamientos esperados por parte del personal. Ahora bien, sobre esta base, que podemos llamar el código de conducta, se pueden edificar políticas más específicas, más precisas o que dicten con mucha mayor precisión esas normas que debemos seguir con ciertos procesos. Habrá políticas antifraude, habrá políticas de protección de datos, habrá políticas distintas, incluso protocolos para la prevención del COVID, etcétera. Y bueno, podemos decir acá, conectando, que muchas organizaciones pueden contar también con políticas de salvaguarda de la niñez, políticas de protección contra la explotación y el abuso sexual, que este va a ser un tema que se conversará en otra sesión ya más adelante, pero bueno, igual lo dejo por acá como para irlo asomando. Y aquí lo importante es entender que todas y cada una de estas normas de comportamiento que reflejan, se cimentan en nuestro código de conducta, de todas estas políticas deben cumplirse dentro y fuera de la organización. Como lo ven allí en la lámina, 24 horas al día, 365 días del año. La idea es que la conducta como trabajador sea en todo momento íntegra y coherente. Que si trabajo en pro de la protección de los derechos humanos, de los derechos de la niñez, no sería lógico que fuera de mi campo estuviera transgrediendo estos derechos. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de la salvaguarda? Les cuento que en este caso es absolutamente toda institución. En toda institución, todas las personas, absolutamente todos y todas tenemos la responsabilidad de velar porque los principios de salvaguarda se cumplan. Por ejemplo, en una institución educativa, como lo pueden ver en pantalla, tenemos a los líderes de líderes, que son el personal directivo que gestiona todo el funcionamiento del plantel. Tenemos al personal docente, que por cierto es quien tiene mayor contacto con la niñez, con un contacto más prolongado, pero también tenemos a nuestro personal administrativo, personal de orientación y de atención psicológica, personal de vigilancia, personal obrero, incluso madres procesadoras en aquellos planteles que disponen de comedores. O inclusive podemos irnos más allá, los proveedores que se acercan a un colegio de repente a llevar algún producto, a llevar algún insumo o algún elemento que se haya solicitado. Todo representante trabajando para o en nombre de la organización, indistintamente del área en la que se localiza, es responsable de velar por la salvaguarda de nuestros niños, niñas y adolescentes y representantes. Y por ende, también esa persona debe estar comprometida con nuestro código de conducta. ¿Qué pasa si fallamos en esta misión? ¿Qué pasa si de repente ocurriesen brechas o fallas en la salvaguarda en estos sistemas que estamos supuestamente promoviendo y edificando? Se abren entonces los riesgos de abuso, especialmente de abuso infantil en este contexto educativo en el que hablamos. Aquí voy a pasarme, por conceptos de lo que son los tipos de abusos de forma muy breve, más que todo para entrar en contexto y entender lo que voy luego en la siguiente sesión. Voy a presentar que es cómo esto se puede reflejar en la práctica profesional de cada uno de nosotros. Y bueno, pasándome por el primer tipo de abuso, hablamos de abuso o maltrato emocional. Y aquí nos referimos a esas acciones que de alguna manera lesionan psicológicamente a una persona. Se le ataca verbalmente, con humillaciones, ofensas, discriminación, burla. Los sobrenombres sarcásticos, los sobrenombres como burlescos es algo muy característico de nuestra cultura venezolana y no se sabe muchas veces cuánto daño puede generar eso, ¿sí? Tenemos además, cuando hablamos de abuso físico, maltrato físico, implica toda forma de contacto que lesione o vulnere el cuerpo del otro. Aquí no solo a través de golpes, puede incluir empujones, apretones, pellizcos, alones de cabello, es decir, cualquier tipo de contacto físico lesivo.
El abuso sexual lo ponemos en una categoría aparte porque seguro también puede implicar daño físico, pero vamos a circunscribirlo o a delimitarlo en toda aquella forma de acercamiento en adultos. No es, a ver, en adultos se habla de un acercamiento cuando no es consensuado o no se encuentra desde una posición asimétrica de poder. En niños, así haya consentimiento explícito, se habla de abuso. Entonces, es todo este acercamiento desde la sexualidad hacia otra persona, ya sea en contacto acá directo o indirecto, con penetración, sin penetración, con manipulación o sin manipulación genital, cualquier tipo de insinuación, coqueteo, roce por distintos canales va a implicar un tipo de abuso sexual. La explotación, por otra parte, se refiere a ese conjunto de condiciones acá que podemos decir que son indignas de trabajo. Acá las exigencias que se realizan, y bueno, hablamos acá también de niños, niñas y adolescentes, pero también de adultos, las exigencias laborales van a exceder por mucho las capacidades de la persona y además tienen la característica de que las va a exponer a vulneraciones de derecho al estar en ese contexto o trabajando en ese marco. Pudiese considerarse, por ejemplo, también un acto de explotación, y aquí hablando dentro del contexto educativo, pensando en posibles situaciones. Imagínense un profesor que exigiese a un niño o niña que cargase cosas por encima de lo esperado para su peso. No que cargue un cuaderno, no ayuda a tu, como el niño quisiera prestarse para ser asistente o ayudante del docente de forma muy bonita, no, sino que se le entrega una caja con 100 cuadernos de las 3 secciones a las que le doy clase, por colocar un ejemplo. Ahí también hay una forma de explotación. Tenemos la negligencia o ese abandono que se refiere a esas acciones o más bien a la no realización de acciones que el niño, niña o adolescente necesita de los adultos para su cuidado. Nosotros dejamos de hacer acá seguramente acciones que el niño necesita para poder ejercer sus derechos. Por ejemplo, y retornando al contexto educativo, imaginémonos un docente que no permitiese que un niño fuera al baño y el niño quiere ir al baño y lo solicita fervientemente. Entonces no vas a ir al baño porque te tienes que esperar hasta la hora y el niño tiene una necesidad fisiológica en ese momento. Pudiese ser también cuando un niño tiene algún tipo de situación emocional que requiere ser escuchado, que requiere de atención y se ignora esa necesidad emocional. Es otra forma de negligencia que además repercute en maltrato emocional y como una fusión allí. Me voy a adelantar a lo que es el bullying o acoso escolar como un subtipo de abuso emocional. Lo estoy nombrando porque en el contexto educativo cobra mucho protagonismo este término. Y bueno, también tiene que ver o puede estar vinculado con abuso físico, es decir, el bullying puede implicar abusos de ambos tipos, pero lo característico es que sucede entre pares como parte, en este caso, de la misma dinámica de compañeros de estudio. Pudiese ocurrir seguro que el tipo de abuso físico o emocional por parte de un docente, pero entiendo que bullying habla específicamente en grupos de pares. Y bueno, salte para allá para regresar a lo que es el abuso en línea, que lo ven allí proyectado en pantalla. Este término va a incluir formas de acoso sexual y también formas de acoso escolar, de ambas, de bullying y de acoso sexual, pero específicamente a través de medios de comunicación remota, como pudiese ser, por ejemplo, exhibición o recepción de contenido sexual virtual a través de audios, imágenes o lo que sea, incluso texto, o bien de humillaciones o agresiones psicológicas por esa misma vía. Tenemos acá como dos tipos de abuso que se pueden condensar o fusionar con esto. Y que además tenemos que poner especial atención acá, porque este tipo se abre también con la nueva modalidad de educación a distancia. Propiciada seguro, mitigamos por un lado el riesgo de contagio por COVID, pero por otro lado abrimos nuevos riesgos a los que hay que estar atentos, porque en cierta forma somos nuevos manejando y conociendo estas plataformas de atención en línea. Entonces, bueno, lo dejo también por allí para tenerlo en mente. Y por último, lo dejé para el final porque es como el distinto, tenemos la programación insegura. Es un tipo de abuso quizá nuevo para muchos, pero lo pongo acá porque para definirlo en este caso como esa planificación deficiente de actividades que van a exponer a la niñez a riesgos. Tiene que ver con ese error, esa planificación que no prioriza el bienestar de la niñez y que seguro puede traer como consecuencia
desencadenante de cualesquiera de los riesgos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante fortalecer nuestros sistemas de salvaguarda y nunca como organización generar en este caso espacios donde se propicie el abuso infantil? La Organización Mundial de la Salud explica con mucha claridad que el abuso trae consigo alteraciones muy importantes en cuanto a salud mental, salud física, y esto puede ser o puede tener efectos a largo plazo. Es como lo importante. Ojo, no todos, pero un porcentaje muy significativo, sí. Hay estudios que han demostrado que quienes han sido víctimas de abuso pueden presentar secuelas como conductas violentas, alteraciones en el estado de ánimo, que esto puede incurrir en trastornos depresivos o de otra índole, conductas sexuales de alto riesgo que traen como consecuencia probablemente exposición al embarazo precoz, enfermedades cardiovasculares incluso cuando se extiende un poco más porque sabemos que esto puede generar niveles elevadísimos de estrés y esto se traduce a ver el cuerpo, el organismo, nuestro sistema también responde. Las emociones son también fisiología. Entonces las enfermedades cardiovasculares se ha demostrado que están asociadas a estas alteraciones, entre otras. En casos más extremos, seguro, alteraciones depresivas pudiesen conllevar al suicidio. Entonces, bueno, por acá todo este gran marco. Es importante entender también que el maltrato infantil conlleva un impacto económico porque ¿qué? Porque esto implica seguro costos de hospitalización, en tratamientos, servicios sociales de la infancia, costos sanitarios a largo plazo, porque muchas veces requiere de una atención psicosocial también a largo plazo. Y si todavía lo vemos a mayor escala, estas consecuencias negativas que afectan la vida del individuo en el marco personal también trascienden a lo profesional. Una persona que no funciona bien en lo profesional también falsea. Y en este caso, en última instancia, este déficit profesional se traduce en un atraso en el desarrollo económico y social de un país. Hice como este recorrido para ver la importancia, que es cuidar desde esa pequeña semilla que son nuestros niños y niñas, cuidar ese sano desarrollo como institución. Muchas veces nos abocamos a esa protección de entes externos, pero se trata de la invitación en este espacio, es mirar hacia adentro en esos comportamientos que quizá muchas veces están normalizados por mi cultura, pero que yo pudiese estar incurriendo sin darme cuenta. No lo dije antes, pero las fallas o los incidentes de salvaguarda pueden ser a propósito, adrede, o pueden ser de forma accidental también. Lo importante es mirarnos a nosotros mismos en esa oportunidad de mejora como seres humanos cada vez. Y bueno, para esto paso al siguiente punto, donde a través de este gráfico que les muestro vamos a responder a esa pregunta de qué podemos hacer como organización para responder ante, bueno, estas situaciones que pudiesen acontecer, como estos abusos que se encuentran allí presentes en nuestro contexto, ¿no? Y bueno, les puedo decir desde acá que la salvaguarda es un eje transversal que aplica a todos los sectores de intervención, no solamente al de educación, el sector de protección, el sector de nutrición, salud, agua, saneamiento e higiene. Salvaguarda y programación segura abarca como una línea transversal que toca todo eso. Y acá en el tema de educación, como institución, les puedo decir que es muchísimo lo que podemos hacer. Les traigo esta lámina para mostrar lo que es el modelo del ciclo de salvaguarda. Las dos primeras fases que ven acá, concientización y prevención, van casi que en paralelo. Colocamos una primero y otra después para que sea más visible, pero realmente ellas funcionan de manera muy cíclica. La concientización, por un lado, se trata de este proceso en el cual se lleva o se transmite esta información tanto internamente, es decir, tanto a mi organización, al personal de nuevo ingreso, al personal que ya tiene tiempo, pero vamos a irnos actualizando, vamos a ir refrescando esas políticas de salvaguarda, esas prácticas, esa cultura organizacional, pero también la concientización se realiza de forma externa, es decir, tanto de mi equipo de trabajo como de esa población beneficiaria que recibe esa enseñanza o ese beneficio que yo otorgo como institución. Deben ellos también conocer cuáles son los comportamientos esperados por parte de nosotros, así como a dónde deben reportar si nosotros llegásemos a fallar. Este empoderamiento
es algo también como un trabajo de hormiguita que hay que ir realizando con la población beneficiaria. La prevención, como continuando con el tema, tiene que ver con esa revisión constante de riesgos, ese de repente desaprender prácticas que antes no funcionaron, establecer estrategias nuevas para garantizar que mis acciones son seguras, evaluar de repente si yo hace mucho tiempo practiqué o actué de esta forma, qué consecuencia, cónchale, creo que no tomé en cuenta que pudiese salir mal si yo actuaba así. De repente no pasó nada, pero mi acción incurrió en un riesgo. Entonces puedo corregirla desde este análisis preventivo. Eh, Tenemos, por otra parte, la fase del reporte, porque sabemos que no podemos prevenirlo todo. Entonces, se debe disponer de canales de reporte que sean accesibles, que sean inclusivos para todo el mundo, que todos puedan acceder a ellos y además haber sensibilizado también a mi población beneficiaria para que los conozca y sepa dónde reportar, conectado con lo que mencioné en la primera fase. Y ante todo incidente, seguramente quedaríamos muy mal como organización. Si alguien nos reporta, nosotros nos enteramos de que algo negativo ocurrió bajo nuestra responsabilidad y no respondemos. Y aquí de eso se trata esta fase de respuesta, de generar esa respuesta coherente que repare el daño generado como institución. Se trata acá de tener, de asumir y mostrar esa responsabilidad como organización. Yo les aseguro que a partir de esto, la organización sostendrá la credibilidad ante las comunidades y además se sostendrá como una organización élite responsable y capaz siempre de estar como en proceso de mejora. Y por último, seguro cada reporte también deja lecciones aprendidas consigo, cosas que ahora debemos hacer de forma diferente, incorporar nuevas lecciones para que cuando volvamos a esa fase preventiva, volver a armar nuestro marco, nuestra evaluación de riesgos con nuestra línea de estrategias. Entonces se trata como tal, a partir de acá volvemos a concientizarnos, es una respuesta cíclica. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a partir acá entonces, bueno, con lo que es el tema propiamente de la programación segura, porque todo este ciclo que vimos o cómo lo aplicamos, cómo hacemos que esto, digamos, lo mantengamos activo en todo momento, eso va casado con lo que es la programación segura. La podemos definir como la estrategia que está diseñada para garantizar el desarrollo de nuestros programas, campañas, respuestas humanitarias, procesos, enfoques comunes, todo esto, pero de manera que priorice en todo momento el bienestar de la niñez. La programación segura nos va a permitir fortalecer y construir ambientes protectores en los que se implementan nuestros programas de trabajo. Y la idea es que todos tengamos en todo momento el lente de salvaguarda colocado, el lente de salvaguarda activo para poder visualizar cuando, o ver, observar cuando exista algún riesgo, alguna situación de riesgo, poderle intervenir inmediatamente. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? A través, como lo mencionamos, de una correcta evaluación de riesgos y estrategias, la elaboración de estrategias de mitigación. Les cuento que esto es algo que no se hace una sola vez, que esto no se hace cuando, bueno, vamos a implementar el programa, vamos a implementar un proyecto y hacemos la evaluación una sola vez y ya. No. Cuando hablamos de la programación segura, el ciclo de un proyecto, hay que partir, voy a pasar por aquí muy rápido, pero solamente para mencionar que desde el inicio, desde que se toma la decisión de implementar un proyecto en una localidad, debe existir una evaluación de riesgos en ese análisis situacional. ¿En qué contexto estoy entrando? ¿Qué riesgos hay allí? ¿Ante qué me voy a exponer? ¿Y ante qué voy a exponer a la población en la que voy a congregar allí? Partiendo de esto, yo identifiqué, por colocar un ejemplo, que en ese lugar donde voy a implementar está súper normalizado el castigo físico o humillante. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo sé que en la parte de diseño yo debo incluir en mi programación actividades vinculadas a fortalecer en mis equipos de trabajo, que van a ser oriundos de esa zona, estas áreas. Porque si en la comunidad está ese problema, júrenlo que si mi personal no lo tiene, no decimos que lo tiene que tener, pero hay el riesgo y hay la probabilidad. Y se trata, sobre todo cuando se trabaja con personal voluntario, ¿sí? Es un riesgo que incrementa. Entonces, la idea es mantener siempre esto como gestionado.
Para esto quizás se vayan a necesitar fondos, los proyectos seguro requieren una fase donde existe una propuesta. Esta propuesta debe incluir también la solicitud de un presupuesto para salvaguarda. Si llegase a suceder, voy a tener actividades que impliquen este riesgo, ocurre un riesgo de repente se cumple y hay una persona lesionada. Yo debo tener cómo responder y el recurso para ello es importante manejarlo. La implementación durante las actividades ya ejecutando el proyecto, ejecutando lo que sea que estemos en ese momento desarrollando, necesitamos también allí mantener este lente de salvaguarda bien colocado, porque ahí también pueden suceder cosas que en un primer momento no planificamos. Y además, nuestros procesos de monitoreo y evaluación deben estar constantemente conectados también, no solo con evaluar si se cumplieron los indicadores, no solamente con evaluar si sí se cumplió el objetivo del proyecto o no, o de la actividad o no, sino además la calidad con la que esta fue cumplida. Deben haber indicadores también, por ejemplo, cantidad de personas conscientes de mecanismos de reporte y retroalimentación. Entonces, eso puede ser un medio de verificación allí. Y al final, con el cierre, también debemos garantizar que cuando vamos a dejar esa comunidad o vamos a dejar ese grupo de niños, niñas y adolescentes, ya digamos sin la atención del proyecto, asegurar que ellos realmente están encaminados, empoderados y que no va a generarse ninguna acción con daño en ese momento. Un ejemplo pudiese suceder que empodera a un grupo de niños y niñas para el ejercicio de sus derechos sin hacer el enlace con el ente institucional. Entonces, no hago el enlace con Consejo de Protección. En esa localidad sucede que cuando los niños acuden, hay un mal funcionamiento que no se detectó, no hay una respuesta pertinente, y entonces los niños no son protegidos, sino que reciben represalias por parte de sus padres por haberlos de repente denunciado. Fíjense cómo de repente un cierre que no contemple también todos esos detalles pudiese incurrir en una acción con daño. Entonces, bueno, esto como dejando esta primera parte quizá un poco más teórica para entender cómo vamos a ir aplicando todos nuestros procesos de salvaguarda a lo largo de toda nuestra praxis. Yo voy a detenerme acá en el contexto educativo y desde el enfoque de género, analizar ciertas situaciones de riesgo y algunas estrategias concretas de mitigación que pudiesen ser útiles, partiendo de la siguiente pregunta, que es la que les invito a formularse en todo momento cuando vayan a hacer una evaluación de riesgos. La idea o el ejercicio es colocarme en mi práctica común, qué hago yo desde que inicio mi jornada hasta terminar, y preguntarme qué puede salirme. Partir de lo más insólito, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Y entonces vamos a la siguiente lista. Tenemos en primer lugar, o voy a partir como darle una categoría que yo considero que es dentro de la cual se genera la mayor cantidad de riesgos que existen en el contexto educativo, y es el contacto directo con la niñez. ¿Por qué? Porque toda actividad, indistintamente del sector, que implique un contacto directo con la niñez, genera riesgos. Y en este caso, el primero que quiero mencionar tiene que ver con la generación de estereotipos de género que puede trascender en riesgos de discriminación o abuso emocional. Ya parte del término estereotipo de género, creo que eso ya lo han visto en las sesiones anteriores, donde se ha tocado bastante de esto, se ha discutido bastante sobre estos puntos. Sabemos que cuando hay estereotipos tenemos como una característica que asociamos con hombres o con mujeres, con las que vamos a sostener además una posición de discriminación. Esa característica va a reforzar todo un sistema, toda una cultura de discriminación. Entonces acá, como les dije, se abre el riesgo de abuso emocional. Les voy a colocar acá un ejemplo para analizar nuevamente. Acá se planifican actividades recreativas dirigidas por un facilitador que dirige actividades deportivas y una facilitadora que dirige actividades artísticas. Las niñas se acercan a jugar con el grupo femenino y los niños con el grupo masculino. Todos parecen contentos, aquí no ha pasado nada. Y la pregunta generadora es si estas actividades generan riesgos de salvaguarda desde el enfoque de género. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se estén generando como tal, digamos una verbalización que diga, las niñas se vienen para acá y los niños se vienen para acá, los niños que juegan, que hacen arte son X, o las niñas que juegan deporte son Y. Si bien no se está generando o verbalizando eso,
Ya el hecho de que esos mensajes, digamos, ya estén previamente en nuestra cultura, están allí y nosotros no los contemplamos, ya es una falla. Ya hay una falla de nuestra parte. ¿Cuál es el deber ser acá? Desde el inicio en esta actividad, generar mensajes inclusivos, como lo pueden ver en la siguiente lámina, generar mensajes inclusivos donde exista la promoción de actividades educativas y lúdicas desde este enfoque. ¿Cómo se pudiese decir? Bueno, miren, todas las actividades no tienen género, niñas y niños pueden acercarse. ¿Qué niños quieren de repente hacer una actividad artística? A partir de una pregunta también, ¿qué niñas quisieran hacer deporte? ¿Qué niños quisieran hacer deporte? Y así, inclusive a veces que los facilitadores se cambien de rol, que alternen o intercalen en algún momento, sería bastante positivo también, porque hubiese allí ese modelaje y ese ejemplo de ese comportamiento no casado con un estereotipo. Entonces, fíjense cómo algo que parece tan inocente como promover una actividad y en la cual los mismos niños ya por su misma digamos, costumbre, pueden dirigirse allí, puede generar daños. Si de repente no queda del todo claro, imagínense nada más o pensemos que uno de los niños varones de ese grupo, que se fueron todos a hacer deporte, no le gusta el deporte. O poniéndolo todavía más complejo, tiene una condición con una discapacidad motriz leve, que hace que en el deporte no sobresalga. No le gusta el deporte. Pero ¿cómo creen ustedes que respondería ese grupo de niños? ¿Cómo reaccionaría si ese varón se va a jugar con las niñas? Lamentablemente, si no es un mensaje que se ha trabajado, si no es algo de lo que se ha hecho cultura, puede ese niño ser víctima de acoso escolar y viceversa. Entonces, se trata de esto. ¿Cómo prevenir estos riesgos donde los estereotipos generen daño emocional o discriminación? Primero, este primer punto no lo expresa no se ve en el ejemplo, menos mal, porque ellos no verbalizaron nada, pero pueden haber verbalizaciones que reflejen estereotipos. Como lo he dicho, esto se debe evitar a toda costa. Es que las niñas son, o es que los varones son los fuertes. Yo conozco niñas que son bien fuertes. Además, hay que definir como que fuerte en qué sentido, ¿no? Fuerte para qué. En fin. Pero también, bueno, como lo dije, esta programación de actividades y el hecho de que los materiales recreativos y lúdicos tampoco refuercen los estereotipos. ¿Cuántas veces no hemos visto a un juguete de una plancha o de un sartén o de una bebé que tiene la imagen de la mamá, de la niña colocada? Y el juguete que tiene el policía o que tiene de repente el trompo, tiene al varón. Esto no sé si eso creo que lo mencionaban también en la sesión anterior o colocaban ejemplos de este tipo. Esto hay que evitarlo a toda costa en el contexto educativo. Como pueden ver ahí en pantalla, una niña con una falda muy bonita jugando con un carro perfectamente feliz. Entonces, bueno, yo un poco para ilustrar esta parte quería traer como a dos personas que ilustran bien el tema que estamos trabajando. El que les muestro acá en pantalla se llama Tom Holland, un carismático actor y bailarín británico, quien desde su infancia practicó ballet, lo pueden ver allí en esa foto con un montón de niñitas alrededor. Era el único varón que bailaba. Sufrió de acoso escolar, por cierto, de bullying, porque decían que era afeminado y él realmente siempre tuvo o sea, no es que eso sea, el primero decía, ¿y si soy homosexual, cuál es el problema? Y segundo, no lo sé, me gustan las mujeres y me gusta bailar. Entonces, es como la pregunta, ¿quién dice la danza clásica tiene identidad de género? ¿Quién dice eso? ¿Quién lo impone? También, bueno, como lo ven ahí, nada más y nada menos que el ser bailarín de ballet lo llevó a que lo contrataran como actor de Spider-Man. La película, desde el 2016 para acá, creo, las ha hecho él. Pero sin irnos tan para allá, tan para Londres, vamos a conectarnos acá con digamos, esta jugadora estrella venezolana, representante del fútbol femenino, Deina Castellano. Yo les pregunto, ¿los deportes tienen identidad de género? ¿De dónde? ¿Quién inventó eso? ¿De dónde sacaron eso? Una persona que se identifica como femenina, se identifica como mujer y sencillamente le gusta el deporte.
tiene esos roles. Y no solo le gusta el deporte, sino que es una representación venezolana a nivel mundial, selección de la Vinotinto y además representante en los Atléticos de Madrid, las Atléticas de Madrid, creo. Entonces, por allí un poco ver cómo, dentro de todo esto que hemos conversado, entender que nuestro objetivo desde la salvaguarda conectado con esto es prevenir los estereotipos de género para garantizar que exista realmente una igualdad de oportunidades. Entender que un niño agarre un carrito, eso no es un incidente, perdón, que una niña agarre un carrito, eso no es un incidente de salvaguarda, que un niño agarre una muñeca, eso no es un tema problemático de salvaguarda. Que yo le restringe a ese niño las alternativas de acceso conectadas con su deseo, eso sí es un tema de salvaguarda, ¿sí? Entonces, bueno, pasando al siguiente punto, hablamos de favoritismos como otro riesgo o otro punto que detona en riesgos de discriminación y o abuso emocional. No solo los estereotipos, también algo que puede ser común incluso en varios gremios. Yo, bueno, también fui profesora universitaria mucho tiempo, también lo observaba mucho allí, y es el tema del favoritismo con los alumnos. Siempre hay un alumno que es el que más participa, siempre hay un alumno que es como muy destacado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede cuando de repente habrá otros alumnos que quieran participar, pero no sienten quizá que tengan el mismo nivel para hacerlo, no tienen la misma extroversión para hacerlo? ¿Qué pasa cuando el docente se restringe a felicitar y señalar únicamente o darle oportunidad únicamente a la persona que es como extrovertida? Sucede también cuando damos una sensibilización en comunidad. A veces hay personas que no hablan porque no quieren hacerlo y está muy bien, pero el deber ser es aproximarse y abrir el espacio para que esa persona también pueda tener su oportunidad. Entonces, se trata como tal por acá de, de prevenir estos riesgos como tal de daño emocional, porque puede pasar que el niño que quiera participar y no sepa cómo, se inhiba y pueda sufrir de este tipo de daño. La idea es reforzar de forma bien, dar reforzamiento positivo a las habilidades de cada estudiante. Que uno yo piense que sea más habilidoso que otro, no voy a cuantificar a mis estudiantes así. Se trata de tenerla excelente de salvaguardia y además excelente tan hermoso que tienen los docentes, de poder ver también ese detalle detrás de cada niño, esa esencia detrás de cada niño. Se trata de ver ese aspecto positivo, esa habilidad y rescatarla y reforzarla. Seguro promover también oportunidades o de repente esa atención hacia las oportunidades de mejora. La idea es que no sea de repente hiciste esto malo, no, sea verbalizar la conducta esperada, no es esto lo hiciste malo, esto no sirve, es mira, esto si lo haces de esta manera queda mejor y le estás enseñando además cómo, ¿sí? Con ese lenguaje positivo. Entonces se trata de eso. Y ya mencionaba por ahí el respetar la igualdad de participación, de oportunidades, esto partiendo desde la diversidad. Acá, bueno, pudiese también entrar, realmente esto es un tema como muy extenso, ¿no? Porque abarca muchísimo. Parte es lo que tiene que ver con las discapacidades también. Los niños y niñas con discapacidad deben estar igualmente prestos para tener y acceder a estas oportunidades. Como tercer punto tenemos por acá, dentro de estos riesgos al momento de haber contacto, cuando hablamos acá de esa gestión de grupos o disciplina, manejar grupos tan grandes siempre es un problema. Y bueno, a veces la disciplina se impone no de la mejor manera. Hay riesgos acá de abuso físico y emocional por parte tanto del docente, cuando el docente incurre en estos castigos físicos o humillantes, como manera de imponer disciplina. El físico no se ve tanto hoy en día, no se ven dando ya los jalones o ese jalón de orejas, o, ¿saben? Pero el humillante sí continúa en boga. Entonces, eso puede ser un riesgo por allí, o pudiese ocurrir este tipo de abuso ocasionado por grupos de pares. Y aquí entramos en el tema de acoso escolar. ¿Por qué yo menciono ahí la negligencia? Porque yo no puedo de repente deslastrarme de la responsabilidad como personal de una institución educativa y decir, es que los niños se hicieron eso entre ellos, eso es lo que lo arreglen ellos. No es así. La práctica positiva que he visto en muchos planteles muy positiva ha sido cómo se responsabiliza el docente por allí, asume ese rol, porque lo cierto es que ese manejo de grupo y esa gestión de la disciplina es de nosotros, es interrumpir el comportamiento dañino para producir una mejora. A veces cuando hay temas como tal de contacto, donde hay
tema de contacto físico, de peleas entre pares, hay otros problemas que van a aparecer también como asomándose. Uno es que, por ejemplo, estadísticamente los hombres son más propensos a cometer agresiones físicas que las mujeres. Las mujeres están más asociadas a agresión emocional. El tema es que los hombres no solamente son más propensos a emitirlas, sino también a recibirlas. Es de repente más sencillo señalar como perpetrador de una agresión física a un niño, pero también son más propensos a recibirlas en este caso. Ahí, bueno, coloco como la estadística de los porcentajes, perdón, en los cuales la población masculina tuvo como una mayoría muy significativa vinculado a crímenes violentos, ¿no? Pero el tema es que igual nuestros niños, en este sentido, también corren ese riesgo de ser vulnerados. Voy, bueno, pasando acá a la siguiente lámina, mostrando también otras estadísticas. A nivel nacional, esto fue en la población de Ecuador. Un estudio indica que casi el 60% de estudiantes de un plantel que se intervino allá, entre 8 y 18 años, ha sido víctima de un acto violento en la escuela. 3 de cada 5 estudiantes. Es algo extremadamente común, extremadamente problemático. Se sabe en este caso, como lo decía, los niños son más propensos a sufrir de insultos y golpes, mientras que las niñas más padecen de daño emocional producto de rumores, revelación de secretos o ciberacoso. Son situaciones que generan, de verdad, despiertan las alertas. Y es muy importante que la intervención que se realice acá sí se haga un trabajo psicoeducativo como tal, intervención grupal, intervención individual también con los casos, tanto con la víctima como con el agresor, tanto con quien recibe el bullying como con quien agrede, con ambos. Y en este caso, también conectar esto con espacios de sensibilización donde involucremos a las familias. Súper importante el trabajo de forma integrada y concatenada. Además, que como lo decía, al momento de gestionar la disciplina positiva es una herramienta crucial al verbalizar las conductas esperadas en lugar de castigar. Se ha demostrado estadísticamente el efecto positivo de esto. Todo esto se resume o se engloba en ese trato digno hacia la niñez como sujetos de derecho, que es lo que buscamos como organización, y prevenimos de esa forma estos daños. Por acá voy a de repente pasar un poco rápido, en esto quizá nos detendremos con más detalle cuando se vea la parte de explotación y abuso sexual, de protección contra la explotación y abuso sexual. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la desigualdad de poder estudiante, profesor, profesora o personal directivo, personal de cualquier, en realidad esto abarca todo el personal de cualquier tipo de institución. Ojo, y estoy hablando de institución educativa, pero por colocarnos en el contexto, pero esto abarca las instituciones humanitarias, totalmente, gubernamentales, no gubernamentales, entre otras. Entonces, en este caso, en el contexto educativo está el riesgo de explotación sexual o conducta fraudulenta, cuando se hace la solicitud de favores sexuales o bienes a cambio de calificaciones. Acá seguro estadísticamente la población femenina es más vulnerable, pero digamos que se ha visto en todos los estratos. Y es importante para esto, voy a nombrar estas dos estrategias de prevención en líneas, las nombro como no en respuesta exclusivamente a lo que acabo de mencionar, sino también conectado con todos los riesgos anteriores de los que hablamos. Una de las principales herramientas o estrategias que hay que tener es el que en este caso, ningún funcionario puede quedarse a solas con ningún niño, niña o adolescente. Este mensaje es clave, hay que tenerlo, hay que internalizarlo, hay que colocarlo en el lente de salvaguarda también. Las personas siempre en este caso, digamos, los niños, niñas, adolescentes deben estar en un área visible, que tenga visibilidad al menos de otra persona adulta o de la institución. A veces hay salones de clase que no tienen profesor guía o profesor auxiliar, que es un solo docente. Pero lo que no es correcto es que ese espacio, digamos, sea del docente como encerrado, que nadie tenga acceso allí. Deben ser espacios abiertos donde haya circulación de personal constantemente. En todo aspecto, cuando se habla de atención psicosocial también es algo muy importante de tener allí en cuenta. Bueno, también como psicólogo les digo, es un poco como cuestionable cómo atiendo un caso si voy a tener otra persona allí que pudiese estar de repente interrumpiendo la dinámica de la sesión. Pero hay otras soluciones, de repente que hay una ventana de cristal o que incluso se apruebe la grabación de la sesión. Son como maneras de tener un seguimiento allí
y que no sea uno solo con la persona vulnerable, porque a pesar de que yo tenga la mejor de las intenciones, el tema y de lo que hay que partir acá es que el que no la tenga, el que no tenga la mala intención, va a aprovechar que ya es un comportamiento normalizado quedarse solo con un niño o una niña y va a aprovechar. Entonces, esa es la cultura organizacional que debemos construirnos. Y seguro que los mecanismos de reporte sean accesibles en todo momento para personas, para todas las personas, incluyendo niños y niñas con discapacidades, en cualquier tipo de condición. Se trata de crear la cultura de reporte y garantizar la confidencialidad de los mismos. Eh, bueno, avanzando acá para otro punto, en aras del tiempo voy a ir acelerando. Hay otra categoría que yo coloco como actividades de distribución de kits. Es otro, digamos, no solo el contacto directo con la niñez, sino además hay actividades generales que a veces implican distribución de kits educativos, de alimentación, de higiene. No voy a repetir el tema o el riesgo de la desigualdad de poder, esto es algo que será así como sucede con las calificaciones, sucede con la entrega de insumos, entonces, bueno, por allí un tema, pero en cuanto a programación insegura, hay otros riesgos adicionales que hay que mencionar. La discriminación puede estar presente cuando hay imposibilidad de acceso para personas que tengan discapacidad, embarazadas de tercera edad o sencillamente sean segregadas por ideología, no porque se les va a entregar esto a quien tenga la ideología A y no la ideología B. Entonces allí estamos incurriendo en una discriminación. Sucede que todas las personas deben tener igual posibilidad de acceso a esto. Otro punto sería cuando no se evalúa con, digamos, un contexto de seguridad. Imagínense que entrego un kit que pesa, no lo sé, 20 kilos, una cosa gigante, en una comunidad que es de alto riesgo. La persona sale con una bolsa de comida, con una bolsa de materiales grandísima, y la están cazando en la esquina, la están precisando para intervenirla y robarla. Tenemos por otra parte, bueno, riesgo de trabajo infantil. Si tuviésemos un proveedor que llevase o despachara una carga en nuestro plantel, en nuestra organización, y esa persona trabaja con niños que no han sido, su permiso de trabajo no ha sido avalado por Consejo de Protección, no han tenido permiso de trabajo, y yo estoy contratando a esas personas, estoy incurriendo en un tema de salvaguarda. Y pudiesen generarse daños físicos producto de la programación insegura también, cuando existen en esos materiales que solicitamos, pueden ser educativos, lúdicos, o sea, juguetes, etcétera. Por ejemplo, materiales que no estén deteriorados, que estén deficientes, que se puedan descomponer en piezas pequeñas o que no sean aptos para la edad. Hay un riesgo de asfixia que hay que tener en cuenta, que un niño pequeño se meta un juguete a la boca, pueda tragarlo y asfixiarse. Son algunos de los riesgos acá presentes. Parte de lo que proponemos para prevenirlos tiene que ver con, primero, una planificación eficiente para el acceso y apoyo a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y tercera edad, a veces apoyos porque una mujer embarazada sola, imagínense que sola no pueda llevarse un kit hacia su hogar, hay que ver qué apoyos se consiguen, si hay un apoyo mecánico, si hay un apoyo de otra persona que acompañe, pero debemos gestionarlo si hacemos esa actividad. Evaluar la seguridad del contexto con estrategias preventivas. Mira, ¿será que acá como todo el mundo, ahí digamos, la criminalidad está muy elevada, de repente sea más eficiente que los kits estén envueltos en bolsas negras para que la gente no sepa qué es lo que lleva? Y esa puede ser una estrategia. O trasladarse en grupos grandes o por la zona más transitada, en fin, algunos ejemplos. La evaluación de los proveedores, de los materiales también. Y la supervisión de las entregas, donde mínimo 2 trabajadores estén presentes. Este último elemento minimiza el riesgo de explotación. Tercera categoría que les traigo, ya un poco acercándonos al cierre, los comedores escolares. No solamente hablamos acá de espacios de distribución, también de kits, de materiales, incluso de alimentación. Hay instituciones que disponen de comedores, tienen un personal brillante, laborioso, con madres procesadoras, emprendedoras, pero sucede que igual el trabajar con alimentos implica riesgos. Esto en todas partes, ¿no? Y el riesgo de intoxicación alimentaria es uno de los más importantes. Cuando el alimento de repente no está en un estado adecuado, de repente no atravesó las cadenas correctas de frío, ¿sí? Y en consecuencia el alimento se pudo descomponer. Son algunas, digamos, alternativas. Pudiese suceder también que en la manipulación el alimento estaba en buen estado, pero al momento de manipularlo no hubo un correcto lavado de manos y
se tornó en contaminación del alimento que se le brinda al niño, se traduce en una enfermedad y es un problema de salvaguarda también, responsabilidad de la organización. Acá, bueno, la estrategia de mitigación que proponemos o de solución para prevenirlo es la aplicación de protocolos para el almacenamiento y manipulación de alimentos, un seguimiento correcto. Eso debe, claro, eso debe tener su monitoreo, es como algo más estructurado, lo digo así rapidito, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene protocolos excelentes para ello. Pero además, también hay riesgos de daño en los comedores escolares por negligencia. ¿Qué pudiese ocurrir? Que un niño, niña o adolescente esté donde no, en un espacio donde no es pertinente que esté, en un comedor, y en este caso pueda quemarse, pueda sufrir, caiga una olla, sufra alguna quemadura, ahí también sería un tema de salvaguarda. Si eso se está realizando, esas actividades de preparación de alimentos se realizan en nuestra organización, debemos velar porque, por ejemplo, tener la supervisión de que ningún niño o niña se acerque a la cocina. Y eso debe ser constante. A veces sucede que, bueno, las madres cocinan en horarios donde no hay niños, pero ellas no tienen con quién dejar a sus hijos y los llevan, porque otro tema, otro problema de salvaguarda sería que yo le dijera, no, tienes que dejarlos en tu casa, aquí en el colegio no los puedes tener, porque el niño se queda en su casa solo, se queda en su casa probablemente expuesto a riesgos, y si se quedó solo es porque la mamá vino a trabajar en nuestra organización. Así que por más quizá rebuscado que pueda sonar, sigue siendo un tema de salvaguarda allí. ¿Cuál es la mitigación en eso? No lo escribí, pero se los comento. Tener siempre un espacio amigable, un espacio apto para niños y niñas, donde ellos puedan tener un espacio seguro en el plantel o en el lugar donde se desarrolle X o Y actividad para poder participar. Entonces, para poder ellos estar allí apartaditos, pero en su espacio seguro. Y por último, en el tema de los comedores escolares, hay una desigualdad de género clara. Esto lo conversaba también Nauri, me hacía esta observación tan interesante cuando me mencionaba que la principal población que participa en estas actividades de preparación de alimentos son mujeres, son madres en este caso, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Son muchas veces mujeres que no solamente brindan ese apoyo, sino que además tienen otras labores. O sea, sería como que, y a veces uno tiene hasta 2 trabajos, 2 jornadas, sería como una tercera jornada laboral. Hay un riesgo allí de sobrecarga para esa persona también, y ahí sí no sería un riesgo para el beneficiario como tal, sino para nuestro propio personal, para la calidad y bienestar de nuestro personal. Entonces, bueno, por allí la mitigación recomendada, la estrategia recomendada es primero sensibilización en el espacio comunitario a fin de promover paridad de género en espacios de cocina, que realmente pueda haber también esa participación equitativa, pero también recomendar actividades de autocuidado para estas madres para poder, digamos, preservar esa salud mental que es tan necesaria. La otra categoría que traía era con relación a actividades de agua, saneamiento e higiene. Tienen que ver también con la parte de, digamos, manipulación de alimentos, seguro, pero lo quise traer acá aparte porque esto tiene otras implicaciones. Y el riesgo que puede existir acá en estas actividades es que las instalaciones de repente no tengan las condiciones idóneas para promover la higiene, incluyendo aquí higiene menstrual, incluyendo acá prevención del COVID. Fíjense que tenemos acá como 2 elementos totalmente aislados, pero que recargan el riesgo, en este caso vinculado a agua, saneamiento de higiene. Esto también seguro se trabajará como con mucho más detalle. Entiendo que también van a tener un apartado acá especial para higiene menstrual. Lo mío solo pasar por acá mencionándolo. Ahí los riesgos que existen son precisamente de contagio de enfermedades, por ejemplo el COVID, u otras enfermedades infecciosas en caso de que la sala sanitaria no esté como tal apta, o bien daño psicológico o emocional, en este caso de estas niñas que quizá no tengan un espacio digno para promover su higiene menstrual. Entonces esto seguramente las afecta. Acá como recomendaciones de mitigación podemos hablar de, primero, que garantizar que las instituciones dispongan de acceso a agua, saneamiento e higiene.
agua potable. Hay distinto, bueno, cuando trabajemos la parte de WASH, seguro eso se va como a indagar, pero el sector educativo suele tener un nexo muy, muy bonito con el sector de agua, saneamiento de higiene. También garantizar que hay un acceso inclusivo a los espacios, que de repente, de acuerdo a la estatura, los lavamanos sean acordes, las salas sanitarias también, o a personas con discapacidades, ¿sí? Que estén en condiciones higiénicas, seguro que haya presencia de papel higiénico, jabón, antibacterial, entendiéndonos como antibacterial concentrado del alcohol al 70% dentro del contexto del COVID, y acceso a toallas sanitarias u otros métodos, no es el único, lo coloco como ejemplo, u otros métodos para regular el sangrado menstrual, así como tapabocas, que digamos, sé que estamos mencionando como que ideales, pero como institución sería esto como lo que, digamos, debo orientarme a promover como deber de garantizar la salvaguarda de las personas que se encuentran acá y no generar en ningún momento alguna acción con daño. También, claro, hay otros riesgos adicionales como riesgos de abuso sexual y acoso escolar también en espacios sanitarios, porque sabemos que los baños son un espacio súper problemático para esto, sobre todo en grupos de pares. Por esto, la recomendación es que las salas sanitarias estén localizadas siempre en zonas de frecuente circulación, que haya garantía de la privacidad, que los cubículos tengan su cerradura bien operativa, ¿sí? Que no tengan de repente la puerta como tan bajita que cualquiera se asoma, ¿no? Que haya además personal de guardia en las entradas, se espera que sean 2 trabajadores o trabajadoras, se recomienda una de cada género, porque claro, se ve que los baños están como pegaditos allí, debe haber allí paridad. En este caso, si no hay un personal de guardia fijo allí, niños, niñas y adolescentes siempre deben acudir en compañía de 2 personas adultas. Quiero recalcar esto, es un comportamiento que se considera de altísimo riesgo que un personal acompañe, un personal adulto, uno solito o una solita, acompañe a niño o niña al baño. Y esto también puede parecer como hacer un poco de ruido. Pasa que seguramente muchas personas que han tenido, bueno, no hay suficiente personal, uno se queda cuidando el salón mientras que el otro acude a acompañar, ¿saben? Sí, eso es una solución. Lo que pasa es que con eso, lo que se está promoviendo es que se normalice que los adultos acompañen a los niños al baño. Y si esto se normaliza, vuelvo y repito, la persona con la mala intención se aprovechará de ello. Es importante además, por acá, el tema de que las salas sanitarias están divididas según el sexo y grupos etarios. En este sentido, no solamente femenino masculino, sino además por edades, si de repente adultos o niños, o adolescentes por acá, y primera de repente etapa inicial por otro lado, que no haya esa mezcla tan extensa, ¿no? En el lapso. Acá pudiésemos también detenernos como en un tema de debate que, bueno, no, por motivos de tiempo no lo voy a dejar como a profundizar, pero yo me preguntaba en este caso, cuando se habla de las salas sanitarias y se habla de la división por sexo, que muchos de los manuales lo contemplan así, ¿qué sucede o qué riesgos existen de repente cuando nos encontramos frente a personas de repente que su identidad es transgénero y que de repente de repente la genitalidad que responde a un sexo masculino puedan presentar una identidad de género femenina? En este caso creo que hay eh, mucho por avanzar en esta división que tenemos, esta división categórica, digamos, sí, como binómica, pues blanco-negro, femenino-masculino. Lo dejo por allí como también para pensar. Y ya acercándonos al cierre, tenemos el tema de protección, registro y protección de datos. No quise dejar de mencionarlo dentro de la salvaguarda porque también es una responsabilidad que de no realizarse correctamente pudiese generar acción con daño. ¿Quién maneja o tiene acceso a los datos? Sabemos acá que ahí ven en la pantalla un psicólogo atendiendo a un niño. No está solo, quien toma la foto está ahí también presente, pero ¿qué persona tiene acceso a estos datos sensibles? A datos sensibles también, personal directivo, administrativo, de atención psicosocial, docente.
en mayor o menor medida, pero todos tienen acceso. Y esto trae consigo riesgos de filtración de datos sensibles. Datos sensibles son todos aquellos que pudiesen incurrir o propiciar espacios de discriminación o daño. Por ejemplo, si una persona de repente tiene necesidad de protección internacional, ¿sí? Si una persona de repente posee una identidad de género que en el contexto es propicia como tal a ser discriminada, si de repente hay una raza o una pertenencia a alguna etnia, a alguna ideología política o religiosa, todo esto, todos estos datos sensibles son delicados, o cualquier dato que te identifique, que te dé identidad. Si esto se filtra, hay muchos otros riesgos adicionales. No solo puede incurrirse en discriminación, también robo de datos personales como nombres, apellidos, direcciones, cuentas bancarias, puede incurrir en robos, fraudes o estafas. Sé dónde vive, entonces voy y envío a alguien para que le intersecte en su ruta, por colocar un ejemplo. Por acá, bueno, parte de los principios para la protección de datos que recomendamos siempre en todo momento cuando se recopilen datos de cualquier persona en cualquier contexto, ya sea en una atención psicosocial o personal que se brinde, ya sea en cuanto a sencillamente a la inscripción de un niño en un plantel, algún tipo de derivación de caso a un ente legal, cualquier tipo de identificación de datos que se haga, la persona debe recibir la explicación de para qué van a ser usados sus datos y debe recibirla y debo asegurarme de que entendió. Además, se deben utilizar los datos que yo tomé solo para los fines previstos, ni más ni menos. No es que como yo tengo la dirección, yo sé dónde vive esa persona, ya sé que le voy a llegar, porque por acá dice que trabaja con qué sé yo, traficando gasolina y me interesa cualquier cosa. No está permitido, saben, enlazar con datos que no nos competan y con funciones que no nos competan. En el tema de que además es bueno, recopilar solo los datos necesarios para el caso, no, o de nuevo, ni más ni menos de lo que necesito, no le voy a preguntar cosas que realmente no interesan no es pertinente. Pero también los datos deben tener un periodo de límite de almacenamiento. Esto varía según la institución, pero unos datos que quedan allí al infinito, corren al infinito riesgos también de filtrarse. Así que una vez cerrado el proceso, es importante que los datos ya también sean pasados por allí. El hecho de, bueno, proteger la información en todo momento, desde, en este caso, el uso de mecanismos de seguridad físicos como archiveros con un cerrojo, que no cualquiera tenga acceso además a esa llave, o medidas electrónicas como equipos institucionales, es decir, no es que un equipo personal que utilizo también para pasar notas, por ejemplo, o que el equipo además tenga antivirus actualizados, porque sabemos que es uno de los principales temas para lo que es el robo de datos. Y bueno, saber que cada institución es 100% responsable de la información que maneja. Algo y conectado también con el tema de los datos es la modalidad que se instauró en el contexto, en el marco del COVID, que fue, lo mencionaba cuando hablaba de abuso sexual en línea o de abuso en línea en general, y es la educación a distancia. ¿Qué riesgos hay acá? Tenemos el riesgo del grooming, que es todo engaño o aproximación engañosa que cualquier persona tome para que un niño, niña, adolescente o persona, saben, en este caso mujer o hombre, que sea también vulnerable, acceda a prestar algún tipo de servicio sexual o algún tipo de favor. El tema, bueno, de explotación y abuso sexual en línea, otro problema también que puede ir como escalar el grooming hasta allá. El bullying o acoso escolar en la línea también es completamente común. Pasar fotos, tomar fotos y compartírsela a todo el mundo, fotos que tengan una postura o un mensaje vergonzoso, etc. Y bueno, el robo de datos, como lo mencionaba, aquí el dato estadístico que menciono es que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, son especialmente vulnerables a sufrir de acoso o bullying. Para prevenir esto, bueno, se espera que en la educación a distancia prevalezcan estos protocolos de interacción claros, normas que regulen la interacción como tal entre la persona, el personal docente y los estudiantes, que la comunicación sea grupal, nunca bilateral, nunca de uno a uno. Además que las fotos que se tomen, entiendo como medio de verificación de que el niño hace la tarea, sean solo de uso institucional. Es importante saber que el rostro del niño
no se debe ver. En estos casos no es esperado. Y en casos como muy excepcionales, si se llegase a tener una foto donde el rostro de un niño se ve y se comienza a compartir en medios únicamente institucionales, nunca en medios personales, ¿sí? Debe haber un consentimiento firmado por el representante, que esté avalado por eso. Y ya en esta última lámina, no me pareció errado dejar por fuera el tema de los riesgos de seguridad, vinculados a seguridad con el control de acceso y supervisión de la retirada de niños, niñas y adolescentes. Lo que se recomienda por acá es que siempre esta responsabilidad sea compartida entre personal de vigilancia y profesores o profesoras de guardia, ¿sí? Que no sea una única persona quien esté allí controlando el acceso. Solicitar además, sabemos que a veces el papá no puede ir a buscar al niño, se debe solicitar autorización escrita, firmada, si el representante no asiste, a ver si de repente el representante le sabe la voz, pero perfecto, y llama por teléfono, pudieses hacer una alternativa, pero lo importante es tener la garantía de que el representante está autorizando y no permitir que niños, niñas o adolescentes caminen en zonas solos donde haya tránsito vehicular. Estos son puntos esenciales que desde Salvaguarda, lo que quiero transmitir quizá con este espacio formativo es saber que todo esto realmente forma parte de nuestra responsabilidad como institución y que no atender a ello y sobre todo verlo y no reportarlo implica una falta gravísima. Cuando yo dejo esta pregunta por acá, porque seguro cuando hemos estado en situaciones en las que vemos algo que no está bien, sentimos temor a veces de reportar, por temor a las consecuencias, por temor a qué puede pasarme, me van a botar del trabajo por reportar. Las organizaciones deben garantizarle a sus trabajadores la apertura y la transparencia para procesar esto, porque es la única forma de poder crecer como organización. Saber que todos tenemos la obligación de reportar incidentes, preocupaciones, riesgos, así no estén consolidados, cualquier tipo de abuso que sea dentro o fuera de la organización propiciado por nuestro personal, siempre debe ser reportado y su organización debe garantizar que ese reporte fue confidencial. Ya lo dije, el reporte nos fortalece como organización. Así usted no esté seguro del todo de lo que ha pasado, no tiene testigos o no conoce si el agresor o la persona involucrada realmente es parte de su organización o no, la obligación es reportar. Y la organización velar porque usted no reciba en ningún momento ninguna consecuencia negativa. Aquí hay como una lámina donde planteo como algunos posibles mecanismos de reporte y retroalimentación accesibles. De repente algunos esto haría falta como detallarlo más para garantizar que sean inclusivos para personas con discapacidades de cualquier tipo, que si es un espacio cara a cara se maneja el lenguaje de señas, por ejemplo, o lectura de labios, entre otras. Y bueno, eso realmente ha sido la presentación en líneas generales de un poco qué es la salvaguarda, tocando, rozando el enfoque de género, pero otros aspectos también dentro de esta parte de programación segura. Quería cerrar con esta frase de la fundadora de Save the Children, quien dijo que cada generación de niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir al mundo de su ruina. No sé qué tan en ruinas está el mundo, sé que tenemos mucha tela que cortar y que son precisamente los niños y niñas las semillas de este futuro que estamos construyendo hoy en el presente. Muchísimas gracias y recuerden que la salvaguarda es responsabilidad de todos y todas. Bien, veo por acá como hay algunas preguntas también que han publicado. Me encanta ver que no he podido tener la oportunidad de revisar el chat, pero me encanta ver que hay como participación. No sé si estarán presentes Nauri o Ana, que me pudiesen apoyar si hubiese alguna pregunta o inquietud por parte del equipo. Hola, querida Sí. Elizabeth. Adelante, Nauri. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta maravillosa presentación.
Hay una pregunta que creo que, bueno, se ha repetido y creo que es importante y vale la pena que conversemos unos breves minutos respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver sobre todo ahora en este contexto en el que estamos trabajando con la educación a distancia, donde por supuesto el personal docente pues tiene que hacer actividades en línea con los niños y las niñas desde el hogar, donde les pedimos que hagan tareas y nos envíen, por ejemplo, imágenes de sus tareas. Y hay varias preguntas haciendo referencia a ese punto, ¿no? Es un punto que desde los consejos de derecho y los consejos de protección incluso se ha hablado respecto al tema, sobre todo de los riesgos en el uso de las imágenes de las niñas y niños en la consignación de estas tareas. Por ejemplo, si pedimos que se haga un papelógrafo con unos mensajes sobre el himno nacional, y en la imagen aparecen las niñas y los niños, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena en este contexto, donde estamos además trabajando con un montón de educadoras y educadores que diariamente tienen pues que rescatemos algunos de los puntitos que ya tú bien nos comentaste cuando hablaste de la sección de la educación a distancia, pero importante identificar cuáles son esos riesgos nuevamente y cuáles son las recomendaciones en términos de salvaguarda, tomando en cuenta los riesgos que pueden existir, por ejemplo, vinculados a el uso de, por supuesto, la mayoría de nuestro personal docente trabaja con equipos personales, con su teléfono personal, por ejemplo. Entonces, ¿qué riesgos hemos identificado ahí? ¿De qué manera podemos orientar al personal docente para que tengan cada vez mejores prácticas en el desarrollo de estrategias de educación a distancia, tomando en cuenta que pues este mecanismo es el que se está aplicando? Gracias, Nauri. Sí, efectivamente son varios los riesgos. Yo había mencionado como tal el riesgo de vivir algún tipo de acoso sexual en línea, pudiese incurrir en un tipo de abuso sexual en línea si se llegase a tener ese contacto con el niño, niña o adolescente, a solicitársele en este caso también explícitamente aspectos, por ejemplo, pásame una foto, muéstrame cómo te ves, ¿sabes? Este tipo de situaciones sucede. Otra cosa que es común es la suplantación de la identidad. Muchas veces se escribe una persona y puede hacer pasar por alto porque es un adolescente escribiéndole a una adolescente y resulta que el adolescente tiene 40 años, ¿saben? Pero este medio y quizá nos ha colocado esa barrera que nos impide conectar del todo con ese otro, a pesar de que es una forma de conectarse. El riesgo, miren, en Internet, una vez que una foto accede a Internet, ya no es suya. Eso no es privado, ni que usted tenga su Instagram privado, ni que usted tenga su WhatsApp. Cuando ya una información accede en esa red, es tomada o puede ser tomada por cualquier persona que se encuentre allí. Hay, digamos, lo que se llama la web profunda, que es, digamos, esa red a la que ninguno de nosotros, espero, tenemos acceso, ¿sí? Y se trata como de ese espacio de Internet oscuro donde suceden o se ejecutan la mayor cantidad de crímenes que pudiesen ser, por ejemplo, desde negociar el tema de la trata, seguramente ventas de armas, ventas de drogas, sucede a través de todo un sistema que encubre esto para que digamos, los gobiernos no puedan acceder a eso e interceptarlos. ¿Qué pasa? Se han visto reportes de cómo fotos de niños, niñas o adolescentes que han sido tomadas de una inocente cuenta de Instagram son publicadas acá. Yéndonos como el más extremo, porque si nos vamos a Facebook, miren, esa red para mí me parece lo más terrible en cuanto a este tipo de promoción de imágenes y de venta como tal, digamos, es como un cierto tipo de prostitución, pudiésemos decir. Hay muchas personas que utilizan eso como medio, niños, niñas y adolescentes tienen acceso a eso. ¿Qué pasa? Otra cosa que a veces nos ha ocurrido es que los niños no tienen teléfonos ellos, sino que utilizan el teléfono de papá y de repente metido en el grupo de WhatsApp a papá le pasaron un chiste muy grosero que a papá le dio mucha risa, pero el niño no está en condiciones para ver eso, no es apto. Entonces yo creo que realmente, a ver, puedo hablar desde el ideal, que sea
que tuviésemos una red de teléfonos institucionales que sea la única forma de comunicación directa, supervisada, que no conecte con ningún tipo de red. Pero entendiendo el contexto, creo que debemos, en primer lugar, no solamente nosotros, sino hacer trabajos de concientización en estas normativas de comportamiento en las redes con nuestros grupos de niños, niñas o adolescentes. Empoderarlos en que ellos conozcan también estos riesgos, porque si ellos los conocen, miren, UNICEF tiene un material bellísimo sobre esto, lo pudiésemos compartir además, de estrategias para la prevención del abuso sexual en línea. Como en el momento de hacer conciencia, la persona y el adolescente sobre todo toma distancia por allá de esos espacios de riesgo. Entonces, dentro de la normativa pienso que se debe establecer una política de manejo de redes para las instituciones, donde existan comportamientos explícitos de qué hacer y qué no hacer, este tipo de cosas, por ejemplo, que ningún niño pueda permitir que escriba un profesor o así al privado. No, la comunicación es en grupo y que todo esto esté asentado por escrito. Y además que los niños tengan acceso a canales de reporte que puedan conocer que su voz va a ser escuchada ante cualquier incidente, que si le pasa algo, va a tener un espacio a donde acudir y va a tener una respuesta eficiente. Creo que enmarcados en el contexto de lo posible, podemos apuntar ya. No sé si responde a la pregunta. Igual porque cualquier comentario adicional del equipo. Muchas gracias, Eli. También otra de las preguntas frecuentes tiene que ver con las dificultades que están presentando el personal docente, sobre todo para afrontar estas situaciones, ¿no? Entendiendo que no todo el personal de pronto conoce incluso las políticas o no existe un código de conducta compartido, conocido por todos y todas. De qué manera se puede potenciar que en efecto el personal docente se pueda empoderar de todos estos lineamientos que hoy nos has compartido, porque sin lugar a dudas el rol del personal docente es fundamental para garantizar la salvaguarda en las instituciones educativas y en la práctica educativa. Entonces, sí, ¿de qué manera pudiéramos, y la invitación por supuesto también abierta a todos los panelistas? Nos acompaña también dentro del panel David Alford, coordinador del clúster de educación de WASH, que justamente hiciste referencia dentro de tu presentación algunos aspectos vinculados a WASH. También vamos a tener para el cierre de la sesión, en nuestra sesión número 6, pues una sesión particular donde contaremos con la participación del clúster de WASH. También tenemos a María Isabel Cedeño, la coordinadora del ADR de violencia basada en género, que nos apoya el día de hoy. Nos acompaña también una ponente muy especial para nosotras que nos apoyó en la jornada anterior, que es Daniela Hinojosa de Tinta Violeta, que también puede comentarnos un poquito respecto desde esta mirada de salvaguarda, entonces, cómo abordamos el tema de esas violencias basadas en género que hemos podido evidenciar. Pero fundamentalmente aquí el punto que queríamos ver es de qué manera podemos potenciar y empoderar al personal docente para que pueda afrontar, digamos, con herramientas estas situaciones, estos riesgos operativos y cualquier acción no medida o no pensada dentro de la práctica. Bueno, yo voy a quizás dar un comentario, mi opinión breve, abriendo que el resto también pueda participar, ¿no? Creo que todo parte, seguro, el comportamiento hace la norma, pero muchas veces es necesario la norma que también modele el comportamiento para darle un poco de forma a esto. Creo que esta solicitud o esta pregunta que me dice Nauri, que es repetida, creo que abre un campo muy bonito de trabajo dentro del clúster de educación, en el cual pudiésemos brindar, incluso planificar un apoyo y un acompañamiento futuro institucional
para lo que es el tema de elaboración de políticas, elaboración de códigos de conducta. Es un trabajo que, bueno, seguro más de uno de las personas, de los representantes acá presentes conocen que sus instituciones lo hacen. Save the Children trabaja con sus socios también con constante fortalecimiento mutuo de estos documentos, y creo que se pudiesen abrir espacios bien interesantes donde se generen y se compartan herramientas para la evaluación de riesgos. La voy a compartir también en la lista de documentos. Es una matriz muy sencillita que, digamos, es como para organizar el tema de riesgos identificados, estrategia de mitigación, quién es el responsable. Además, son decisiones que se deben tomar institucionalmente, pero se deben tomar porque cuando no hay un responsable de las medidas, la responsabilidad se diluye y se trata de empoderarnos correctamente en esto. Entonces, bueno, de mi parte, puedo ofrecer el apoyo dentro de la mano con el clúster de protección en ofrecer ese espacio para trabajarlo, y seguro a partir de esto se pueden brindar las capacitaciones a los docentes ya más particulares, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos para brindar atenciones emocionales primarias que se requieran, disciplina positiva para regular este comportamiento que quizá puede ser en el manejo de grupos un reto. Entonces, bueno, entre otros puntos. No sé si quisieran agregar algo también el resto de los colegas. Gracias, Elizabeth. De verdad que súper fascinada con tu presentación el día de hoy. Creo que tienes una lluvia de felicitaciones en el chat y en las preguntas, así que estamos súper encantados con esta sesión, ¿no? Y creo que es sumamente importante lo que acabas de decir, porque esto viene como engranándose una sesión tras otra, ¿no? Creo que la primera sesión que tuvimos fue, bueno, la presentación de la política pública en Venezuela, que lleva adelante el Ministerio de Educación, que nos están acompañando aquí todos los colegas del Ministerio de Educación también, ¿no? Y el marco de acción, bueno, está dibujado en el plan de prevención de atención al embarazo no planificado, ¿no? El PRETA. Y ahí se desprenden una serie de acciones que los tenemos que enmarcar. Y definitivamente el tema de la violencia basada en género es una constante que ha salido en todas las sesiones que llevamos hasta ahora. Muchas dudas, muchas preguntas, sobre todo en el tema de cómo abordarlo, ¿no? La próxima sesión vamos a estar trabajando justo este tema. Quisimos primero tener como este panorama que nos presenta Elizabeth, con todos esos tips que podemos incorporar en nuestra planificación para que sea una planificación segura y de la mano por supuesto, del Ministerio de Educación. Sin duda podemos adelantar en esto, ¿no? Creo que es muy importante muchas de las preguntas que ponían el tema de la formación en estos temas, de prevenir el abuso, estas nuevas herramientas que salen y que, bueno, algunos no estamos tan tecnológicos, ¿no? Y cómo nos adecuamos, ¿no? También hay un tema generacional ahí que tenemos que trabajar para irnos adaptando a estas nuevas dinámicas, ¿no? Pero esos prejuicios se van repitiendo. Otra cosa que se repite muchísimo es el tema de la diversidad sexual, ¿no? Yo no sé si Nauri tendríamos que agregar una sesión más para trabajar este punto. Hay que planteárselo a Henry para ver si se pudiera incorporar, no sé, o quizás en otro espacio también, incorporar y trabajar este tema de la diversidad sexual, porque sigue habiendo como muchas preguntas en torno a esto, ¿no? Pero de verdad reiterar el agradecimiento y sobre todo a todas las colegas y los colegas que se conectan súper puntual desde las 8:30 de la mañana. Como lo puso Nairi en el chat, el link es el mismo para todas las sesiones, y bueno, los colegas que no les haya llegado el correo, por favor, nos pueden contactar para corregir ese que debe ser que se les rebota, ¿no? Porque hay algunos que se están rebotando. Entonces, Nauri, te dejo para que cierres, y muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias. Nauri, quería consultarte antes de cerrar. Yo he tomado aquí como captura de algunas de las preguntas que están también, por lo menos no las del chat, me disculpo por eso, pero sí de las que colocaron en el panel de preguntas. No sé si de repente hubiese en algún espacio del grupo yo pudiese cargar algunas de las respuestas para no dejar de repente a muchas personas en el área. Sé que algunas preguntas ya se han respondido, pero bueno, poco para responder a esas curiosidades que son bien pertinentes. Sí, claro. En el área de aprendizaje común, con todo gusto
puedes cargar un documento con las respuestas a alguna pregunta que haya quedado pendiente. A lo largo de toda la sesión hemos hecho un esfuerzo porque las preguntas han sido múltiples y hemos hecho un esfuerzo gigantesco aquí para ir respondiendo en simultáneo la mayor cantidad de ellas. Reitero el comentario de María Isabel, un número importante de felicitaciones por esta sesión. Muchísimas gracias, Elizabeth. De verdad que creo que ha sido súper útil. Nos has dado algunos tips que estoy segura y convencida que al personal que nos acompaña el día de hoy, pues van a poder ir familiarizándose cada vez más con buenas prácticas en materia de salvaguarda. Y estoy segura que podremos ir enriqueciendo nuestras prácticas diariamente gracias a estos lineamientos que nos has compartido el día de hoy. El llamado, bueno, toda nuestra gratitud infinita y profunda por tu apoyo el día de hoy, por haber preparado toda esta información súper orientada y vista desde el enfoque de género. También el llamado pues para todas y para todos es a la participación en la siguiente sesión. Del día 20, ¿ok? El próximo martes, donde vamos a trabajar sobre violencia basada en género y remisiones seguras. Aquí pues estoy segura y convencida que también van a tener unas herramientas útiles e importantes para garantizar que nuestras escuelas y nuestra práctica educativa pueda atender, responder efectivamente a cualquier forma de violencia basada en género que hemos podido ver que existe un repunte importante en periodo de cuarentena y nuestros espacios educativos pues deben responder a ello y debemos prepararnos para poder hacerlo de una manera eficiente, garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes en nuestras instituciones y del personal de nuestras instituciones, familia y comunidad. La invitación es a que nos acompañen el día de mañana. También les invitamos, les hemos pasado a lo largo de toda la jornada el enlace para el espacio de aprendizaje común y donde pueden tener acceso a todo el material que hemos trabajado a lo largo de todas las semanas. Estamos en este momento en la columna de salvaguarda y programación segura. La invitación, por supuesto, es a que entren al vínculo de la pregunta de la semana y respondan pues esa pregunta reflexiva que nos permite identificar salvaguarda y cuáles son una acción que ustedes recomiendan para afrontar ese riesgo dentro del entorno educativo. Y también, pues por supuesto, la invitación es a que registren su asistencia y accedan a todo el material que hemos ido cargando y que cargaremos en el transcurso del día para que ustedes puedan tener más información vinculada al tema del día de hoy. En los próximos días cargaremos también el video de la sesión para que las personas que no pudieron conectarse en línea puedan acceder. Y el enlace tanto de la asistencia con la validación de contenidos como toda la información estará ahí disponible para ustedes y para las personas que deseen conectarse. Así que bueno, sin más que decir, agradecerles profundamente por este espacio. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a todo el equipo que nos acompaña hoy en el panel también. Si alguno de ustedes quisiera dar alguna palabra de cierre, pues por supuesto el micrófono está abierto para ustedes. Nauri, sencillamente gracias. No, disculpa, María Isabel, adelante. No, invitar a todas y todas para que continúen en estas sesiones y que accedan a los documentos que estamos colgando, porque de verdad que son materiales que tienen un trabajo que nos pueden servir de herramientas y difundir la información, muy importante. Muchísimas gracias, Elizabeth. A ustedes, a todos en realidad, Nauri, Ana, María Isabel, bueno, todos, David, todos realmente por el espacio por acá y al equipo que se integró por su atención y por haber estado acá presentes. Bueno, bello día. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. Por el mismo enlace, ¿ok? Feliz tarde, feliz día.